Trabajar con grandes cantidades de información en aplicaciones como Power BI o como Tableau puede parecer como una tarea complicada. Empezaremos a darnos cuenta de que nuestros reportes se vuelven lentos, que los tiempos de actualización son bastante extensos, pero puede que la razón por la que esto esté ocurriendo no sea porque estás trabajando con grandes cantidades de información, sino porque la información que estás cargando no está bien estructurada, no ha pasado por un proceso de normalización que permita que esté en un estado más óptimo para ser leído por estas aplicaciones. Y esto es algo que es muy subvalorado, que muy pocos tenemos en cuenta cuando estamos desarrollando reportes. Y en esta lección te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre normalización. Después te voy a mostrar cómo puedes crear un proceso automatizado en Python que normalice una base de datos demasiado extensa y la deje lista para que la cargues en tu reporte de Power BI. Iniciamos. Antes de iniciar con la lección, quiero invitarte a que visites cambiai.com. Allí encontrarás el curso de la guía definitiva de DAX, un curso cuidadosamente estructurado para llevarte de principiante a avanzado en Power BI en solo unas horas. En este curso aprenderás con lecciones pregrabadas y ejercicios prácticos para que domines DAX en su totalidad. Por tiempo limitado puedes acceder al curso con un descuento del 20%. Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Para esta lección vamos a estar trabajando con este archivo CSV que tiene un montón de información porque, como te dije, estos datos que no están normalizados. Y para entenderlo mejor lo llevé a un archivo de Excel. Y con lo que estamos trabajando son 64 columnas y 2156 registros. Que como son pocos registros, de hecho si cargáramos esta información a Power BI pues no veríamos ningún problema de rendimiento. Pero a medida que los datos fueran incrementando en tamaño, ahí es donde nos vamos a encontrar con problemas. ¿Y a qué se refiere exactamente este concepto de la normalización? Bueno, la normalización quiere decir que vamos a separar nuestra tabla en diferentes tablas más pequeñas que almacenan información relacionada dentro de ellas y que van a permitir evitar que haya duplicidad en los registros que tenemos. Y te doy un ejemplo con este archivo que tengo abierto acá. Si te das cuenta, inicialmente vemos que hay una orden ID, que hay un producto ID, un precio unitario asociado a ese producto, una cantidad, que pues, es la cantidad que fue vendida, si tiene descuento o no. Y adicionalmente, de cada una de esas órdenes tenemos almacenado al cliente. Pero fíjate en esta primera orden de acá, la 10248. Vamos a subrayarla. Esta orden pidieron 3 productos, esto es válido, acá hay 3 productos diferentes, hay 3 precios unitarios diferentes, 3 cantidades diferentes porque son diferentes productos, pero mira esta información de acá, el cliente, el empleado, la fecha de la orden, la fecha requerida, la fecha de envío, el transportista, todo se está repitiendo, estamos almacenando información de más. Yo lo que necesitaría es solo por esta orden identificar cuál es el cliente, cuál es el empleado y listo, necesitaría un registro únicamente. Pero el problema es que como tengo una sola tabla, pues esta es la única manera que se puede almacenar la información. Y es ahí donde entra este proceso de normalización de empezar a separar la información dependiendo de qué nos está diciendo. Y hay varias prácticas que se pueden seguir para ello. De hecho, antes de que hagamos ese proceso de normalización en Python, vamos a tratar de analizar este archivo y hacer un pequeño boceto de la normalización que vamos a hacer posteriormente. Yo me voy a ir por acá a un programa que se llama Excalibur, que es bastante útil cuando queremos hacer pequeños bocetos muy rápidos. Y empecemos con este proceso de normalizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos identificar entidades y sus atributos. Entidades son simplemente cosas como clientes, como empleados, cosas generales. Una entidad también podrían ser los productos, una entidad podrían ser las categorías y cada una de estas tiene atributos. Un empleado tiene nombre,
tiene una dirección, tiene un cargo, y me refiero a estas entidades porque son las que están relacionadas a los datos que estamos trabajando, pero seguramente tu base de datos tiene entidades diferentes. Como yo ya conozco las entidades con las que voy a estar trabajando, voy a representarlas acá con unos recuadros. Yo sé que en mi tabla hay una entidad, vamos a hacerlo así. Hay una entidad órdenes, hay una entidad de productos, hay otra entidad categorías. Estas son las entidades con las que cuenta el archivo que te acabo de mostrar, y esto lo sé porque yo ya me he tomado en la labor de mirar cada una de las columnas, que eso es un proceso muy tedioso, revisar cada una de las columnas para identificar qué información contienen y a qué entidad estarían relacionados. Y ahí es donde entra este tema de los atributos. Cada una de estas entidades tiene unos atributos relacionados, que es simplemente información relacionada a esa entidad. Y estas entidades están relacionadas entre sí porque todas llegaron de una misma tabla. Quiere decir que yo podría crear relaciones entre ellas. Y así sería como quedaría la relación entre nuestras entidades. Pero algo que noté de hecho es que esta entidad de órdenes puede dividirse en dos, porque hay información general relacionada a la orden, como la fecha en la que se realizó, el cliente que la realizó. Sin embargo, hay información más detallada, y es que cada orden puede tener 5 productos que la persona compró, que esos 5 productos tienen asociados una cantidad de unidades compradas. Entonces esa información la podría estar almacenando en otra tabla para no tener que repetir la información básica de la orden, como la fecha. Imagínate que tuviéramos una orden con 5 productos, esos son 5 registros, y yo estoy repitiendo la fecha de la orden 5 veces, pues eso es algo un poco innecesario. Entonces voy a manejar una entidad separada acá, órdenes detalle, que acá de hecho es donde queda almacenada la información de los productos. Entonces esta relación va así y esta relación va así. Y hablemos ahora de prácticas que hay que tener en cuenta cuando creamos estos modelos. Y lo primero es tener en cuenta las llaves primarias, y las llaves foráneas. Las llaves primarias son las que me permiten identificar cada uno de los registros de estas tablas. ¿Sí? Es lo que hace único cada uno de estos registros. Por ejemplo, en la tabla transportistas, por cada uno de los registros, es decir, por cada una de las filas, debería haber un identificador único, que es una columna que normalmente se llama ID. Yo sé que este archivo sí la tiene, pero en el caso de que no esté, pues es tu labor crearlo. Una vez creado, también debe existir una llave foránea. Esa llave foránea se va a encontrar en la tabla con la que estás haciendo la relación. Es decir, que tanto en transportistas como en órdenes debería estar esa columna ID de transportista, y es lo que permite que exista esta relación. Quiero que te fijes en la información que tenemos acá. Esta es la información de las órdenes. Y esto de acá es nuestra llave foránea, porque a pesar de que tenemos información de órdenes, estamos asignando un empleado ID, es decir, un código que está asociado a la orden, lo cual quiere decir que cuando yo me vaya a mi tabla de empleados, yo podré traer toda la información de él, porque yo ya sé que el que está asociado a esta orden es el número 5. Entonces en esa tabla voy a buscar el empleado con ID 5 y ya podré traer todos sus datos, que de hecho deben estar por acá, y son datos como el nombre, a quién reporta, el código, el país, la región, la ciudad. Toda esta información la puedo traer sin necesidad de que esté duplicada en esta tabla de órdenes. Con únicamente tener el código del empleado, yo ya sé que puedo apuntarle a ese empleado y traer su información. Hablemos de algo que se llaman las formas normales, que son una serie de reglas de este mundo de modelado de datos que se deben ejercer cuando estamos haciendo normalización. Y hay muchas, pero yo te voy a dar las más importantes. Y la primera lo que nos dice es que cada tabla tiene que tener una llave primaria, que en nuestro caso se cumple,
porque cada una de estas tablas tiene un identificador único. Hay un identificador que se llama Orden ID, para el cliente y cliente ID, para el empleado y empleado ID. Ya estamos cumpliendo con ese requisito. Lo otro es que cada columna contiene un solo dato de un solo tipo. Esto de mezclar en una sola columna varios datos no es válido en la normalización, y esto es muy poco útil porque cuando estés trabajando con esos datos va a ser complicadísimo poder extraer información de valor. Entonces cada columna debe tener únicamente un tipo de dato específico y no pueden compartir en una misma columna varios datos. La segunda forma normal lo que nos dice es que los atributos deben depender solo de la llave primaria. Y a lo que esto nos reitera es que cada una de estas entidades tiene una llave primaria. Por ejemplo, la tabla clientes tiene un cliente ID y en esta únicamente deben haber datos relacionados a esa llave primaria, que es cliente. Entonces debería haber solo información como el nombre del cliente, como la empresa donde trabaja el cliente, pero más allá de eso no debería estar. Y lo otro de lo que debemos estar conscientes es de datos nulos y de datos únicos, y tenemos que evaluar. En la tabla de órdenes detalle es válido que el orden ID, el ID de cada orden esté repetido. Sí, es válido porque en esta cada orden puede tener varios productos que fueron comprados. Pero en la de clientes no debería haber un identificador de cliente repetido porque cada cliente es único. No debería estar dos veces el mismo cliente. Eso es lo que hay que evaluar y a esto nos referimos con datos únicos. Ahora, nulos. ¿Qué campos es válido que sean nulos? A lo mejor alguno de estos campos que están nulos los puedo rellenar con cierta información para que los datos queden más completos, con más integridad. Estos son el tipo de cosas que tenemos que evaluar. Y lo que haremos ahora será enfocarnos en crear el script que nos va a permitir llevar ese archivo que tiene toda esa información y que nos van a enviar con una recurrencia, no sé, diaria, y vamos a, con un botón, poder normalizar ese archivo completamente. ¿Y qué necesitamos para lograr eso? Bueno, tener instalado Python, tener Visual Studio Code, y vamos a utilizar un módulo que se llama Pandas, que si no lo sabes instalar, una vez tengas instalado Python, utilizas este comando en tu terminal, pip install pandas. Acá me dice que ya lo tengo instalado, si no, pues él te lo instalará desde cero. Vamos a importar Pandas. Y lo primero es leer nuestro archivo, pd.readcsv, que ese archivo tiene el nombre, yo lo tengo por acá, norwin.csv. Como yo lo tengo en la carpeta en la que estoy trabajando, lo puedo llamar de esta forma. Si no, tendría que colocar la ruta completa, que la podemos extraer de varias formas, pero una es acá copiando el path. Esta es la ruta completa. Y vamos a imprimir el contenido no de PD, sino esto debería ser df de esta variable, que es el siguiente. Nos muestra esa tabla de 2155 filas, 64 columnas. Entonces vamos a iniciar con nuestro proceso de normalización, que lo que tenemos que hacer es aislar cada una de las entidades que ya mencionamos en tablas independientes. ¿Cómo logramos eso? En ese momento tenemos una tabla gigante. Una manera con la que podemos seleccionar columnas de una tabla es pasando el nombre de la columna entre llaves. Si queremos seleccionar varias, utilizamos llaves dobles y las empezamos a listar. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable por cada tabla. Voy a almacenar cada tabla en una variable diferente. Iniciemos con órdenes. Entonces acá abro dos llaves y acá yo debería simplemente pasar el listado de columnas que van a esa variable. Entonces yo ya lo tengo listo para no tener que escribirlo todo desde cero, y este es mi listado. Si yo ejecuto esto e imprimo esa variable, mira que me trae la tabla, pero únicamente, acá faltó la variable donde está realmente la tabla. Acá me trae la tabla, pero únicamente las 14 columnas que yo le especifiqué. Y hay algo que tenemos que hacer y es eliminar duplicados, porque como ya estamos normalizando no tendrían por qué haber duplicados en ninguna de las tablas, y ya vimos por qué. Ya nuestro empleado no debería estar repetido por cada producto que se ordenó en una compra, no,
deberíamos tener únicamente un empleado asociado a una orden ID. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el método drop duplicates, que elimina todos los duplicados que hayan en esa tabla, y para que quede guardado pues lo tenemos que volver a guardar en esa variable. Y ahora lo que haré será empezar a guardar cada una de estas tablas en una ubicación que yo ya tengo preparada, y aquí voy a utilizar el método toCSV porque yo las voy a guardar en CSV. La ruta es esta, sin estos paréntesis. La ruta va a ser esta, el nombre del archivo es órdenes, y le estoy diciendo que lo guarde sin el índice, que es un contador que crea en la primera columna siempre las tablas que trabajamos con pandas. Y el proceso lo tenemos que repetir con cada una de las tablas. Entonces para órdenes detalles se vería algo como esto. Estamos seleccionando las columnas que conforman esa tabla órdenes detalle, estamos eliminando duplicados y guardando. Ese proceso lo tendríamos que repetir tantas veces como entidades tengamos. Se vería algo como esto. Mira que lo que hago para cada uno es exactamente lo mismo. Lo aíslo en una variable, selecciono los campos, elimino duplicados y exporto a un CSV. ¿Cómo sé qué campos son? Porque pues yo ya me tomé la tarea, que es un trabajo bastante tedioso, pero es un trabajo de una vez y nunca más lo tendrás que hacer, de clasificar cada uno de los atributos que corresponden a cada entidad. Y ya teniendo esto, lo único que tendré que hacer cada vez que reciba mi archivo es ejecutar. No tengo que hacer nada más. Y ya en esa carpeta en la que estamos guardando los datos, que es bases normalizadas, tendré todos mis archivos. Y en principio podríamos pensar, bueno, pero estoy cargando 8 archivos a mi proyecto de Power BI. ¿Realmente esto es eficiente? Pues sí, porque estamos cargando muchísima menos información. Y ha llegado la hora de llevarnos estos datos a Power BI. Y como dato curioso, quiero mostrarte el archivo norwin.csv, que tiene toda la información, pesa 1.4 megas. Mientras que estas bases normalizadas, la que más pesa 128 kilobytes. La que menos pesa 1 kilobyte. Mira ahí la diferencia. Si las sumo todas, esto pesa 195 kilobytes. Compara eso con 1.4 megas. Es una diferencia bastante grande. Y en Power BI lo que vamos a hacer es la tarea más sencilla, que es abrir un proyecto nuevo y empezar a cargar cada uno de esos archivos. Por ejemplo, órdenes. Yo no voy a hacer ninguna transformación porque la idea es que como estoy trabajando con Python, pues eso ya está transformado y no sería necesario. Y pues no las voy a cargar todas, voy a cargar solo algunas. No, Excel no. Acá ya cargué 4 entidades y mira que automáticamente Power BI empezó a crear relaciones, y estas relaciones están bien. De hecho voy a cargar otra que me interesa bastante, que es la órdenes detalle. Vamos a cargarla. ¿Y por qué esta es importante? Porque esta es donde está la información más importante de nuestra base de datos. Y pues ya me creó automáticamente las relaciones, y las creo ¿cómo? Utilizando esos campos clave. Esas llaves primarias y foráneas. Recuerda que la llave primaria, en este caso, por ejemplo, en la tabla categoría sería la categoría ID, y la llave foránea es la que nos va a permitir crear la relación con otra tabla, a pesar de que sea una tabla que contiene otros datos. Entonces en la tabla productos solo necesito una columna que tenga el ID de la categoría a la que pertenece ese producto, para ya poderlo relacionar con estos de acá. Listo, y al final eso se tendría que ver algo como esto. Una vez ya hayamos cargado todas nuestras tablas. ¿Y qué es lo bonito de este proceso? Que, como te dije, es de una sola ejecución. Ya configuraste tu script de Python, ya configuraste tu Power BI, entonces lo único que tendrás que hacer cada vez que recibas ese archivo es ejecutar, darle play a Python y después darle a actualizar a Power BI, que va a ser mucho más rápido porque estás reduciendo bastante el tamaño de la información que estás cargando. Y eso fue todo por esta lección, en la que vimos 3 cosas. Primero, el acercamiento que tenemos que seguir para iniciar el proceso de normalización de una tabla. Después, ¿cómo podemos automatizar ese proceso? Por medio de scripts de Python utilizando pandas. Y finalmente vimos cómo cargar esas tablas ya normalizadas, que fueron el resultado de la ejecución de nuestro script de Python, a Power BI.
Eso fue todo por esta lección. Cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios. Te veo en la siguiente.